Si estás interesado en estudiar ingeniería de telecomunicaciones, tendrás que informarte bien de qué cosas son las mejores y qué cosas pues son las peores. Entre ellas veremos cosas como los profesores, como algunas asignaturas, la complejidad de los estudios y lo demandante o cargante que pueda llegar a ser esta carrera. Y además, después de cada punto negativo, os voy a dejar una de las recomendaciones que yo os daría para superar esa cosa negativa. Si te gustan las telecomunicaciones o te estás planteando estudiar teleco, te recomiendo que te pases por las redes sociales de Teleco Renta, link en la descripción. El primer punto del que me gustaría hablar es la complejidad que tiene en sí esta carrera, este grado universitario. Básicamente os lo he descrito en estos 4 puntos. La primera es que en los primeros años sobre todo se ve mucha física y mucha matemática, se ve mucho tema de integrales, mucho tema de volúmenes, se ve en la parte de física se ve cinemática, también ves mucho campo electromagnético, porque luego pensar que sobre todo a partir de aquí empezamos a hablar de cosas como transformadas de Fourier, como cálculos de transmisiones de ondas, incluso también en la rama de sistemas en cosas de fibra óptica. Entonces todo eso requiere de una buena base en física y matemáticas. Por eso lo he puesto, va relacionado todo en el segundo punto, que es que aseguraros, o para no ir puteados, tenéis que tener una buena base sólida antes de entrar, ¿no? Yo me acuerdo que había un chico que entró con nosotros que duró 2 semanas porque venía de letras, de la rama de letras. Entonces, claro, le empezaron a caer matemáticas y física por todos lados y, bueno, duró una semana, 2 semanas y media. Luego, dependiendo de la rama, obviamente, pues va a ser más complicada o no. Por ejemplo, la rama de imagen y sonido, vamos a ponerlo por aquí, imagen y sonido, es mucho más fácil que la rama de sistemas, por ejemplo, porque la rama de sistemas básicamente toca sistemas y señales, y en imagen y sonido pues todo es mucho más práctico, todo está mucho más enfocado a temas de imágenes y sonido, ya no hay tanto cálculo, por así decirlo, ¿no? Entonces por eso lo he puesto que depende de la rama, pues yo la clasificaría, bueno, ya hablaremos de las ramas y su dificultad en el siguiente vídeo, que va a ser específicamente de las ramas. Y luego yo, como recomendaciones en este punto, os diría que os centréis en estudiar con vuestros amigos, hacer ahí piña para lo que no entienda uno, no entienda otro. Yo ya sabéis que siempre soy muy pro de esto. Luego, explotar las tutorías con los profesores chicos e ir al día, intentar llevarlo todo al día, y lo que se explique en una clase intentar aprovecharlo luego por la tarde, o aplicar un poquito para repasarlo e ir cogidos a la clase, ¿vale? Ya os digo que eso, chicos, ayuda un montón, porque luego hay mucho que estudiar y mucho que comprender y nos va pillando el toro. Yo he sido uno de los primeros que le ha pillado el toro varias veces. Relacionado con lo de que nos va a pillar el toro, viene el segundo punto, que es la carga de trabajo. Aproximadamente, pensar, chicos, que tenéis 10 asignaturas por año divididas en 2 trimestres, en 2 semestres, ¿vale? Vamos a poner aquí semestre 1 y el semestre 2. Entonces vais a tener aquí 5 asignaturas y 5 asignaturas. Entonces vais a trabajar mucho, vais a tener muchas cosas en la cabeza. Aquí, disclaimer, esto es en mi caso, no es en mi caso de mi experiencia del grado de Ingeniería de Telecomunicaciones en la UPV. Vosotros, para ver las asignaturas que tenéis, o incluso los exámenes o los métodos de evaluación, chequear las distintas universidades a las que vais a cursarlo y verlo todo bien, igual que las asignaturas, ¿no? Pero bueno, nosotros teníamos 2 o 3 exámenes por semestre, lo que son 6 exámenes al año. O sea, no, son 3 exámenes por asignatura, pues son aproximadamente unos 30 exámenes al año. Obviamente había unos que pesaban un 10%, otros pesaban un 20%, otros pesaban un 30%, pero bueno, son muchos exámenes y es distinto a otras carreras universitarias que solo tienen un examen al final de semestre y tienen a lo mejor 6 exámenes, 10 exámenes. Nosotros tenemos aquí unos cuantos. Y luego el resto de ese porcentaje, si hemos dicho que los exámenes, estos 3 exámenes suman un 70%, luego tendríamos el otro 30% en prácticas. Y no son prácticas de hago el cacharro, no, son prácticas que tengo semanalmente y que luego tengo que ir allí a la universidad a hacer un examen de prácticas, que puede que sea el total de la nota, o puede ser que la presencialidad y las prácticas sean 15 y lo otro sea otro 15%, pero es otro examen más que tienes que tener presente. Y luego el tema de los mínimos, ¿no?
Hay asignaturas que dice que tienes que aprobar las dos partes para que te sumen y otras que te dirán que no. Pero eso es un poco, bueno, putada. Y la recomendación, como os he dicho antes, el tema de las tutorías también para que los profesores os conozcan, veáis que tenéis interés en la asignatura e ir al día. Cosa que es muy complicada, sobre todo los primeros años, pero intentarlo, chicos, desde el principio. Es uno de los consejos que yo os daría en este aspecto. Saliendo un poco ya del ámbito académico, tenemos aquí la tercera cosilla negativa y es que falta un poco de énfasis para mí en las soft skills, en las habilidades blandas, como pueden ser estas que os he puesto aquí de comunicación efectiva, gestión de equipo, liderazgo y liderazgo de equipos o ser un jefe, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí que es verdad que cada vez más pues están evaluando el tema de las competencias transversales, están intentando hacer trabajos en grupo, pero realmente yo no lo veo una cosa que sea súper efectiva porque al final los trabajos en grupo cada uno hace una parte y luego pues le hace el copy-paste y cada uno ha hecho su parte y no se enteran de nada. Y es un poco también difícil de hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que yo recomendaría en estos casos intentar socializar lo máximo posible a la hora de hacer trabajos en grupo, juntaros con distinta gente, intentar, pues eso, no ser individualista y también forzarte a hablar en público. Es decir, si te toca hacer una exposición de un proyecto que has hecho con tus compañeros, intentar tú tener esa proactividad de empezar a decir, vale, tal, voy a hacerlo yo, voy a esforzarme, voy a salir de mi zona de confort. Si soy una persona callada, soy una persona que le cuesta hablar en público, pues oye, voy a hacer esto y así, vamos, o sea, es que esto os va a ayudar un montón en la vida, en vuestra vida, en el día a día y a la hora de negociar luego un sueldo, a la hora de pedir un aumento, de hablar con tu jefe para plantearle las cosas, ¿vale? Son cosas que quizá en una ingeniería no se ven o no se ahonda mucho en ellas, pero yo creo que son cosas bastante importantes de cara luego al día a día en la empresa. El cuarto punto, la cuarta cosa negativa es los profesores. Vamos aquí a abrir un melón, vamos a abrir aquí un poco de tema, un tema un poco polémico. Y es verdad, chicos, que te vas a encontrar profesores que son muy buenos y otros que son horribles, ¿vale? O sea, esto es como todo en la vida, vas a encontrarte gente que son brutales y luego hay gente que es lamentable, ¿vale? Eso te pasa también en el mundo laboral, te pasa con tus grupos de amigos, te pasa de fiesta, te pasa por todos lados, ¿vale? Y la universidad, pues, es un sitio más. Lo primero de todos es que hay profesores que se dedican a leer las diapositivas y eso en otras carreras, pues bueno, te lo puedo comprar y aún así tampoco te lo compro mucho, pero llegan, te plantan el PowerPoint y empiezan plan, 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 plan. Y la verdad es que eso se hace insufrible, o sea, tienes que intentar compaginarlo de alguna forma práctica. Ya os digo, hay profesores que lo hacen de puta madre, se basan en el PowerPoint, en la PPT, la presentación, y te lo van complementando y te van haciendo sus esquemas y sus diagramas en la pizarra, te ponen vídeos, etc. Pero otros que directamente es eso. Entonces, estas clases pues son un auténtico suplicio, que es que se te van las ganas de incluso de ir, ¿no? Y luego, pues relacionado con eso es que utilizan métodos antiguos de enseñanza como eso, como básicamente te doy las diapositivas, te doy el temario y luego tú apáñate, ¿no? Que eso tiene una parte buena porque te ayuda a buscarte las castañas y, oye, pues a ser autodidacta, pero sí que es verdad que hay veces que se pasan, ¿no? Y luego, bueno, ya hay alguno que es un auténtico cabrón que directamente va a machete, va a matar, ¿no? Yo la verdad es que no me he encontrado con muchos de esos, sí que hay algunos seguro que, bueno, al final, pues por afinidad o por lo que sea, pues, o porque incluso no te ven en clase y dicen, bueno, pues luego voy a machetear por ti. Por eso, a niveles de recomendación, yo os recomiendo eso, ir a clase, que tengáis paciencia y luego que hagáis tutorías con ellos también para que os conozcan, ¿no? Y que, oye, que vean que tenéis interés por su asignatura. Y luego hay veces que las tutorías o en clase, en las propias clases, no les preguntamos porque tenemos vergüenza, porque tenemos miedo, y luego las tutorías es mucho más cercano y puedes sacarle más provecho que a la clase. Y de todas formas, hay una cosa que nos he puesto que es que seáis autodidactas en este punto, ¿vale? Que también os saquéis las cosas de las castañas vosotros del fuego. La quinta cosa que yo cambiaría es la tardía especialización en las ramas. Quiero decir, si tú tienes muy claro, o sea, aquí hay dos vertientes. Si tú tienes muy claro qué es lo que quieres hacer y por eso estás cursando Teleco o no. Si tienes si estás en la parte del o no, pues la tardía especialización te renta porque vas a tocar primero muchos palos, muchas asignaturas para saber qué es lo que más te gusta y luego especializarte. Pero si vas a tiro hecho, porque por ejemplo en mi caso yo quería hacer o imagen y sonido o telemática, pues
era un rollo porque durante primero y segundo estás mamando muchas asignaturas, que sí, que te dan una base transversal y está muy bien, pero sí que es verdad que se podría dar un conocimiento mucho más específico si las ramas, o sea, si la especialización diera la opción de pillarla antes, ¿vale? Como pues dejar 1 o 2 bloques optativos, o sea, 1 o 2 asignaturas optativas por año ya de la rama para, oye, pues empezar a calentar y luego si no, pues que te dé tiempo a caminar. Esto es lo de la base común que os he dicho, ¿no? Que hay los 2, 3 primeros años son comunes a todos y luego ya en cuarto hacen la especialización. Entonces, bueno, yo estuve en el plan porque lo han cambiado donde ya en tercero empezaba la especialización y en parte lo agradezco, pero ya os digo que depende del tipo de persona que seas, ¿no? Si lo tienes muy claro, pues yo te recomiendo que te vengas aquí directamente y que seas autodidacta y que aprendas esas cosas también por tu cuenta, como por ejemplo el tema de ciberseguridad, que se tocan unas pinceladas, hay 1 o 2 asignaturas que están relacionadas, pero ya os digo que si tú quieres trabajar de algo ciber, a ver, pues puedes hacer CTF, ¿no? Puedes hacer hack de bots, puedes hacer tryhackme, puedes trabajar con esas plataformas que hemos contado en el canal, que vas a tener el link en la descripción como siempre. Y luego, otra cosa que os quería comentar es el máster. Sí que es verdad que tú cuando acabas tienes ese conocimiento que te habilita para ejercer, pero luego tienes el máster para hacer esa especialización, que es una putada en parte porque es 1 año o 2 años más y se te puede hacer un poco pesado, además que suele ser más caro que el precio, ¿vale? Yo ya os digo que mi recomendación y mi experiencia personal, me especialicé en telemática y cuando acabé de telemática me puse a trabajar y de manera autodidacta iba aprendiendo tanto mientras estudiaba como mientras iba trabajando. Entonces yo, bueno, ya os digo, esto os lo cuento un poco en el primer vídeo de esta serie de vídeos de ingeniería de Teleco, que acabé pivotando entre empresas y al final estoy dedicándome a hacking ético, a ciberseguridad, con una muy buena base que me dio la universidad, eso sí, ¿vale? Relacionado con las distintas ramas, la de electrónica, señales, sistemas, imagen y sonido y telemática, vamos a hacer unos pros y unos contras y vamos a ver qué se ve en cada una de ellas. Pero eso te lo voy a dejar en este vídeo de aquí y por aquí también la lista de reproducción con todos estos vídeos analizando ingeniería de telecomunicaciones que seguro que te van a interesar un montón. Un besito muy grande, chicos, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.